Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar la práctica de laboratorio número 4. Y como todos saben, pues las prácticas de laboratorio normalmente tienen que ir enfocadas y dirigidas según se vaya avanzando con el contenido de las clases, ¿verdad? De las sesiones. Por lo tanto, estamos ya ante la práctica de laboratorio número 4, en la cual vamos a tratar de ver el comportamiento de la presión que ejerce el agua sobre superficies y precisamente también la relación que existe entre la presión y la profundidad dentro de un recipiente o un depósito, ¿verdad? Es como normalmente el ejemplo más clásico que se pone es el caso de una piscina, que mientras nosotros vamos tratando de sumergirnos más, pues estamos comenzando a sentir cierta acción de la presión. Por ejemplo, nos entran agua en los oídos o tenemos de repente algún reloj que no tiene protección contra el agua, entonces se le entra el agua a este reloj, etcétera, ¿verdad? Entonces existen varias formas de poder sentir esta presión. No solo pasa en el caso del agua, ¿verdad? O en el caso de un líquido, también a nosotros como seres humanos también nos afecta la diferencia de presión, pero en este caso estaríamos hablando de también una presión atmosférica. Por ejemplo, al igual que en el agua o en un líquido que en función de la profundidad aumenta la presión, lo mismo sucede en la atmósfera. Resulta que la presión atmosférica es mayor cuando estamos sobre el nivel del mar que cuando estamos en la parte alta de una montaña. Y a eso tenemos que agregar la dificultad que se nos representa a nosotros el poder respirar en una parte superior, debido a que el contenido de oxígeno y gases concentrados en la atmósfera pues son menores a los que se encuentran a una presión atmosférica alta, como les había comentado, a la orilla del mar. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que mientras más presión tenemos, estas masas de aire pues se encuentran mucho más compactas en alturas sobre el nivel del mar, versus alturas muy altas o altitudes muy altas, donde pues los gases como no tienen tanta presión que los comprima, pues entonces estos se encuentran más dispersos, ¿verdad? Eso provoca que nosotros pues tengamos mayores dificultades para respirar en elevaciones altas. Entonces, como vemos, tanto para los líquidos como para los gases, pues la presión depende de la profundidad. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué profundidad tengo yo en la atmósfera? Y recuerden que la atmósfera pues es todo el conjunto de gases que nos rodean, ¿verdad? Entonces, tenemos unas capas superiores de la Tierra, que son capas de la atmósfera. Todas estas capas pues ejercen una altura sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Mientras más abajo, por así decirlo, estemos en elevación, mayor presión va a ejercer toda esa columna de gases o de aire que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces esa es la explicación, y por eso es que siempre existe una presión atmosférica superior a nivel del mar. Una vez dada esta pequeña introducción, pues vamos a entrar en materia y vamos a ver que entre los objetivos es realizar dos experimentos para para observar el efecto de la presión hidrostática y las fuerzas ejercidas sobre superficies planas, que es prácticamente parte del contenido que ya hemos visto en la clase. Luego, fundamentar técnicamente los experimentos sobre presión hidrostática y sobre fuerzas ejercidas sobre superficies planas sumergidas. Entonces, es muy similar a lo que hicimos en la práctica anterior. También tenemos que fundamentar técnicamente lo que estamos observando. Cuando nosotros hacemos experimentos, de repente no es muy común, pero cuando nosotros estudiamos en el tema de básico, bachillerato, de repente alguna vez hicieron ustedes más de algún experimento, este tipo de experimentos pues prácticamente no se fundamentan tanto, ¿verdad? En cambio, ya a nivel de licenciatura, y cuando sigamos pues avanzando, si tienen la oportunidad de estudiar una maestría o un doctorado, pues prácticamente ya todo se basa en fundamento científico, ¿verdad? Ahí ya no se vale decir, porque así
porque así es, ¿verdad? Sino que aquí prácticamente tenemos que tener una idea bastante clara de por qué es que está pasando cada uno de los fenómenos que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces ese es uno de los objetivos de este tipo de prácticas, que ustedes no solo se queden con el contenido teórico y en clase, sino que también puedan experimentarlo y entender por qué es que suceden ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como parte de la introducción tenemos que la presión se define como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se trata de un fluido, líquido o gas. La contraparte de la presión en los sólidos es el esfuerzo normal. Entonces vemos que normalmente no vamos a hablar de presión en el tema de los sólidos, sino que básicamente solo lo vamos a referir a líquidos o gases. También dice, puesto que la presión se define como fuerza por unidad de área, tiene la unidad de Newton por metro cuadrado, la cual se llama Pascal. Es decir, un Pascal es igual a un Newton sobre metro cuadrado. Luego, la unidad de presión Pascal es demasiado pequeña para las presiones que se encuentran en la práctica. Por lo tanto, son de uso común sus múltiplos kilopascal y megapascal. O sea que lo que nos quiere decir acá es que la unidad de Pascal es tan pequeña que se recomienda utilizar los múltiplos para poder trabajar con estas unidades. Luego nos dice también que otras unidades de presión de uso general en la práctica, en especial en Europa, son el bar, la atmósfera estándar y el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y en esta pequeña tablita pues obtenemos todos los factores de conversión para este tipo de unidades. También nos dice que la presión se usa para los sólidos como sinónimo para esfuerzo normal, el cual es la fuerza que actúa perpendicular a la superficie por unidad de área. Aquí tenemos la ecuación para un esfuerzo normal. Y veamos un pequeño ejemplo para que nosotros entendamos cuáles podrían ser las diferencias entre la presión que ejercen los sólidos versus la presión que ejerce un líquido. Y veamos aquí algo muy básico. Dice, por ejemplo, una persona que pesa 150 libras. Entonces estamos observando acá una persona de 150 libras con un área en la planta de los pies de 50 pulgadas cuadradas. Eso es incluyendo ambos pies. Entonces área de los pies 50 pulgadas cuadradas y la persona pesa 150 libras. Entonces ejerce una presión, habíamos visto fuerza partido área, por lo tanto fuerza es igual a peso. Peso lo tenemos 150, entonces dividido 50 nos da 3 PSI, que serían libras sobre pulgada cuadrada sobre el piso. Ahora bien, ¿qué pasa si esta misma persona se pararía únicamente sobre un pie? Si esta persona se para únicamente sobre un pie, pues tendríamos en ese punto una presión ya no de 3, sino que de 6 PSI, ¿verdad? Porque todo el peso se estaría viniendo únicamente a un pie, duplicando prácticamente la presión. Ahora bien, ese mismo efecto podría recibir una persona que producto de una mala alimentación pues pasó de 150 libras a 300 libras, ¿verdad? Entonces esta persona de 300 libras ejerce el doble de presión sobre la superficie. ¿Por qué el doble? Porque el tamaño del pie no cambia debido al aumento del peso, ¿verdad? Todas las personas que aumentan de peso pues no es que estén creciendo, sino que realmente están generando una condición desfavorable tanto para los apoyos, como en este caso son las plantas de los pies, como para todo el tema de articulaciones, porque al final si lo vemos desde un punto de vista de esfuerzos, pues prácticamente el cuerpo y toda la parte que ayuda a la movilidad de la persona pues está sufriendo el doble también, ¿verdad? Entonces es muy importante ver el tema también aplicado al cuerpo humano, ¿verdad? Que también podría repercutir sobre el funcionamiento normal de una persona. Pero bien, ¿a qué queríamos llegar con esto? Bueno, veamos otros ejemplos solo para que lo tengamos un poquito más claro en el caso de los sólidos. Yo sé que no estamos viendo sólidos, pero es importante hacer la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo clásico. Esta es una columna, tiene 4 pies de altura y 8 pulgadas por cada lado. Es una columna cuadrada que está cargada axialmente. Eso significa que está ejercida sobre el centroide de esta figura y tiene 150 kips, que 150 kips son kilolibras. Entonces, ¿cómo calculo yo el esfuerzo
provocado sobre esta superficie, pues prácticamente es sencillo, ¿verdad? Tengo la fuerza dividido el área y yo calculo ese esfuerzo axial. Luego, ese esfuerzo es transmitido al suelo, ¿verdad? Yo no puedo tener una columna únicamente sentada sobre el nivel del suelo, porque seguramente voy a tener aquí un efecto que normalmente se le llama un efecto de punzonamiento. Entonces yo tengo que tener un sistema mucho más ideal para poder transmitir esa carga hacia el subsuelo, ¿verdad? Entonces en este caso pues yo tengo una zapata cuadrada de dimensiones B por B, y sobre esta área o sobre esta superficie de la zapata pues también se ejerce un esfuerzo normal o una presión, ¿verdad? Entonces en este caso para eso nos sirve determinar el área de las zapatas para poder transmitir todas las fuerzas que se ejercen hacia el suelo sin tener problemas de asentamiento o de daño en una estructura. Entonces vean que estos conceptos pues van a ser muy importantes a lo largo de toda la carrera de ingeniería civil, porque se van a empezar a aplicar tanto para el caso de sólidos como para el caso de los líquidos, ¿verdad? Veamos ahora el caso de los líquidos. Nos dice, en el caso de los fluidos, la presión es la fuerza de compresión por unidad de área y da la impresión de ser un vector. Sin embargo, la presión en cualquier punto en un fluido es la misma en todas las direcciones, es decir, tiene magnitud pero no una dirección específica. Veamos en la parte de acá, vemos que toda la dirección pues prácticamente es gravitacional. Todas las cargas pues se tratan de transmitir directamente hacia el suelo de forma vertical para poder eliminar esas consecuencias que pudieran generar ese tipo de cargas. Si nos damos cuenta, en el caso de los fluidos es totalmente diferente. Significa que una partícula que está sumergida a cierta profundidad pues recibe una presión en todas las direcciones posibles sobre esa misma partícula y de forma perpendicular. Eso significa que siempre esa presión está ejercida a 90 grados del punto de estudio. Entonces veamos que en estas dos imágenes, tanto la figura 3.4 del libro de Sengel como en la figura 1.3 del libro de Robert Mott, pues obtenemos la explicación de que sobre un punto o sobre una partícula se ejerce la presión en dirección perpendicular a su superficie. Luego, Blaise Pascal, un científico del siglo XVII, describió dos principios importantes acerca de la presión y nos dice: la presión actúa de manera uniforme en todas las direcciones sobre un volumen pequeño de un fluido, que es el caso de las dos figuras que hemos visto anteriormente. Y luego dice: en un fluido confinado por fronteras sólidas, la presión actúa en forma perpendicular a la frontera. ¿Qué significa esto? Que independientemente de la forma del depósito, pues la presión actúa siempre de forma perpendicular sobre toda la superficie con la que tiene contacto, ¿verdad? Entonces no importa si la pared es inclinada, la presión siempre se ejerce de forma perpendicular. Si tengo tramos circulares, pues también de forma perpendicular, y así sucesivamente, ¿verdad? La presión se ejerce sobre todas las direcciones, y aún así, aunque no tenga una pared definida, ¿verdad? En este caso pues es simplemente la parte superior del depósito, y sin embargo pues también se ejerce una presión en ese punto, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la presión varía según la profundidad a la que se encuentra. Entonces vemos que la presión de un fluido aumenta con la profundidad porque descansa más fluido sobre las capas más profundas, y el efecto de este peso adicional sobre una capa más profunda se equilibra por un aumento en la presión. Entonces veamos de que tenemos este triángulo de presiones con una distribución lineal. Entonces, ¿qué significa esto? Que a mayor profundidad pues la presión ejercida sobre la superficie pues va a ser mayor. Esto pues no aplica únicamente sobre superficies, ¿verdad? También aplica sobre objetos. Mientras más profundidad vaya alcanzando un objeto, mayor va a ser la presión ejercida sobre ese objeto también, ¿verdad? No necesariamente solo sobre la pared. Ahora bien, vemos que el cambio de la presión de un líquido homogéneo en reposo debido a un cambio en la elevación
puede calcularse a partir de la relación, que es el cambio en la presión igual al peso específico por la altura o por la profundidad. Y para ello, pues vamos a ver también la paradoja de Pascal. Nos dice, en la relación cambio en la presión igual a peso específico por profundidad, la forma y el tamaño del pequeño volumen de fluido no afecta el resultado. El cambio en la presión depende solo del cambio en la elevación y el tipo de fluido, no en la forma o el tamaño del recipiente del fluido. Por lo tanto, todos los contenedores tendrían la misma presión en la parte inferior, a pesar de que contienen cantidades muy diferentes de fluido. A esta observación se le llama paradoja de Pascal en honor a Blaise Pascal. Entonces veamos, ¿qué significa esto? Que no importa la forma que tenga mi recipiente, pues yo prácticamente voy a obtener siempre en el fondo que yo tenga, siempre que yo tenga la misma profundidad, pues la presión va a ser exactamente la misma, independientemente de la cantidad de volumen que tenga cada uno de esos recipientes. Ahora bien, una vez terminado el concepto primario de qué es la presión y cuál es la diferencia entre una presión de un sólido y una presión de un líquido, vamos a ver las fuerzas debidas a fluidos estáticos. Y aquí vemos que se estudiará la fuerza producida por la presión en un fluido que actúa sobre las paredes de un recipiente. Cuando la presión es uniforme sobre toda el área de interés, la fuerza es simplemente fuerza igual a presión por área. Cuando la presión varía sobre la superficie de interés, deben utilizarse otros métodos para tomar en cuenta esta variación antes de calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la superficie. La ubicación de la fuerza resultante llamada centro de presión también debe localizarse de modo que se pueda realizar un análisis de los efectos de la fuerza. Y pues básicamente las fuerzas debidas a fluidos estáticos es el tema que vimos nosotros justo antes del primer examen parcial. Entonces vamos a ver a continuación qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros para el desarrollo de esta práctica. Y vemos, desarrollo de la práctica. A continuación deberá desarrollar dos experimentos con el objeto de conocer la presión hidrostática y la fuerza ejercida sobre superficies planas sumergidas. El reporte debe contener el desarrollo de los dos experimentos desarrollados. Entonces vamos a ver los experimentos. Primero tenemos el experimento número 1, que es relación entre presión y elevación. Es un experimento bastante sencillo y vamos a ver los materiales e instrumentos que necesitamos para su desarrollo. Primero necesitamos una botella plástica grande transparente. Luego necesitamos agua. También necesitamos colorantes alimenticios o anilina, como lo habíamos visto en la práctica anterior. Puede ser cualquier tipo de colorante, no necesariamente uno en específico. La idea es que tenga un color diferente el agua. Luego vamos a necesitar un balde grande, esto para evitar derrames. Entonces, por ejemplo, porque aquí vamos a abrir 3 agujeros sobre esta botella. Entonces, toda el agua que caiga, pues que se recupere en un balde grande. También necesitamos una cinta de empaque transparente, o puede ser tape, puede ser lo que ustedes tengan a la mano, pero que sea lo suficientemente fuerte como para detener el agua cuando nosotros llenemos la botella y posteriormente cuando nosotros quitemos ese tape, pues empecemos a ver el fenómeno que va a ocurrir. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Primero, preparar agua con colorante, agregar gotas hasta observar un líquido de color un poco más fuerte, o sea que vamos a cambiarle el color al agua, ¿verdad? Agregamos la cantidad de gotas necesarias para que el color del agua pues sea un poquito más fuerte y sea mucho más fácil poder visualizar el fenómeno que va a ocurrir. Luego, perforar la botella plástica con un clavo caliente o similar, haciendo 3 agujeros a diferente altura en la misma dirección vertical, o sea que en la misma dirección vertical yo tengo que hacer los 3 agujeros. En la imagen aparecen 4, pero solo hagamos 3. Por facilidades y por profundidad de la botella, ¿verdad? Entonces, luego veamos, colocar cinta de empaque en los agujeros para taparlos. La cinta debe cubrir los 3 agujeros de una sola vez, es decir, colocar una tira de cinta que cubra de una vez los 3 agujeros. Luego, vamos a llenar la botella
con el agua con colorante, es decir, todo el agua que nosotros ya preparamos, pues la vamos a agregar a esta botella. Recuerden, esta botella ya tiene los 3 agujeros y ya tiene la cinta de empaque también colocada. Entonces únicamente lo vamos a llenar. Luego, en el paso número 5, vamos a preparar el balde grande donde se recibirá el agua con colorante. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ya una vez tenemos preparado nosotros el balde con agua, vamos a colocar la botella sobre el balde y vamos a quitar la cinta de empaque a la botella y observar lo que sucede. Obviamente vamos a tener que sostener la botella en el aire y vamos a observar lo que pasa. Prácticamente, como vemos acá, este sería el esquema general del experimento. Tenemos el recipiente o la botella, tenemos los agujeros, tenemos el líquido dentro de la botella y tenemos el balde o recipiente donde vamos a recibir el agua. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que mientras más profundidad tengamos, mayor va a ser la presión que se ejerce en cada uno de esos agujeros. ¿Y qué va a suceder? Que realmente a mayor presión el agua prácticamente va a salir con menor ángulo de inclinación. Si nos damos cuenta, mientras más superficial se encuentra, el agua pues prácticamente alcanza una distancia bastante corta. Sobre este experimento únicamente vamos a fundamentarlo técnicamente. No vamos a hacer ningún cálculo adicional. Ahora bien, para el experimento número 2, aquí sí vamos a hacer una serie de cálculos. Veamos. Tenemos experimento número 2. Presión en el fondo de un recipiente, presión en función con la profundidad y fuerza ejercida sobre una superficie sumergida. Entonces vamos a tratar de ver estos 3 temas en un mismo experimento. Pero para ello veamos qué materiales e instrumentos necesitamos. Pues necesitamos un recipiente de vidrio alto y transparente, como el que observamos ahí en la figura. Necesitamos una jeringa, necesitamos agua, colorantes alimenticios. El agua utilizada en los 2 experimentos puede ser la misma. Luego tengo 1 metro de manguera transparente, una tablita o una tabla o lo que ustedes tengan donde puedan armar el dispositivo. También una abrazadera y tornillos pequeños busca rosca. Entonces tendría esta abrazadera y estos tornillos. También reglas de medición de 20 o 30 centímetros. Necesito 2. Necesito también silicón frío o caliente. Idealmente yo trabajé con caliente. Ustedes trabajen con lo que les parezca más fácil. Y de hecho pues no necesitan. Si ustedes trabajan con otro tipo de pegamento que les vaya a funcionar, no hay ningún problema. También necesitamos un embudo pequeño. Este embudo pequeño yo lo conseguí en Dollar City, entonces ustedes pueden conseguir ahí también, o si tienen uno en casa pues lo pueden utilizar. Solo tengan cuidado de no dañarlo. Vamos a necesitar un globo también, idealmente de boca grande, para poder colocarlo sobre la superficie del embudo. Entonces hay que tener mucho cuidado a modo de que no se nos dañe el globo y pueda provocar que no nos funcione bien el experimento. Y vamos a necesitar una varilla metálica o de madera, pero que sea lo suficientemente rígida, porque nos va a servir también para introducir el embudo dentro del recipiente con agua, que más bien vamos a ver un video para poder entender cómo se va a hacer el desarrollo de la práctica. Y por eso es que aparece acá dentro de las instrucciones ver video para procedimiento. Primero vamos a terminar de ver las actividades y luego vamos a ver el video del desarrollo de la práctica. Dice, actividades a realizar. Para cada uno de los experimentos realizados, dejar constancia de su elaboración mediante registro fotográfico de cada uno de los pasos para cada experimento. Luego, fundamentar técnicamente cada uno de los experimentos. Entonces, por favor, yo sé que hay muchos que no están viendo los videos o no están haciendo todas las actividades como deben de ser. Yo acá puse instrucciones, ver video para procedimiento, pero ustedes van a tener que escribir el procedimiento de cómo fue que lo hicieron y tener que poner un registro fotográfico. Quien ponga ver video para procedimiento, lo siento mucho, salvo que ustedes hayan grabado un video y hayan hecho la práctica y presenten el video, se les tomaría como válido. De lo contrario, ustedes tienen que describir realmente cómo hicieron su experimento
y el registro fotográfico como mínimo. Luego, ¿qué datos y cálculos vamos a hacer? Pues vamos a tomar datos y vamos a hacer cálculos únicamente para el experimento número 2. Veamos qué cálculos necesito. Dice, calcule la presión ejercida por el agua a 5 alturas diferentes mediante el manómetro construido. Mida la diferencia de alturas en la manguera y resuelva el ejercicio. Luego, calcule la presión sobre el fondo del depósito utilizado en el experimento. Entonces ese sería el segundo cálculo. Y el tercero es, indique cuál es la fuerza que se ejerce sobre la superficie circular formada por el globo y el embudo. Quédense con esto, apúntenlo y ahora van a entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros ya al momento de desarrollar el experimento número 2. Luego, preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la presión ejercida por los sólidos y la ejercida por los fluidos? Si cambiamos nuestro recipiente por un recipiente en forma de botella, para el experimento, cualquiera de los experimentos, solo imaginémonos esto. ¿Cuánto cambiarían los valores de la presión que nosotros ya medimos? Y, número 3, ¿cuáles son los principios de Pascal y cómo podemos explicarlos en nuestro experimento? Entonces, van a tener que responder estas 3 preguntas. Y por último, el contenido mínimo del reporte, que va a consistir en prácticamente lo mismo que el anterior, solo que agregamos datos y resultados, porque aquí sí vamos a hacer cálculos para el experimento número 2. Y por último, pues les tengo la referencia de donde encontré el procedimiento para poder hacer los experimentos. Todos estos experimentos están fundamentados técnicamente, entonces la fuente somos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros con base a la investigación que hemos hecho, conociendo los conceptos básicos de la presión, entonces nosotros vamos a ser capaces de saber si es una buena fuente o si es una mala fuente, ¿verdad? Entonces en este caso pues es una buena fuente. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver primero un video de YouTube que dura aproximadamente 7 minutos y luego vamos a ver otros 2 videos que yo preparé para poder completar de una vez por todas el desarrollo de esta práctica número 4. Entonces vamos a comenzar con el video de YouTube y pasamos a los 2 videos que yo preparé posteriormente. Bien, vamos a hacer un par de experimentos para tratar de ver lo que es la presión del agua y cómo funciona. El agua es un fluido formado por unas moléculas de hidrógeno y oxígeno que forman el H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y esas moléculas se mueven. Por lo tanto, si introducimos un objeto dentro del agua, al moverse golpean a ese objeto y producen una fuerza que sobre la superficie se llama presión, que es la fuerza en una pequeña unidad de superficie, en cada superficie. Para verlo mejor vamos a echar un poco de colorante en el agua, para poder ver un poquito mejor. Echamos un poquito de colorante, lo revolvemos y el agua nos queda un poquito más visible en la película. Y ahora, para ver cómo esta presión, es decir, esta fuerza que actúa sobre los cuerpos que están sumergidos dentro del agua, cómo actúa y de qué depende, vamos a hacer un par de experimentos. En el primero tenemos este aparato. Es solamente un tubo de plástico en el que he introducido un poquito de agua también de color azul para que se vea más fácilmente. Y en el otro extremo hay un pequeño embudo con un globo. De manera que si yo aprieto el globo, veréis que al apretar el globo con el dedo, el aire que hay dentro del tubo es empujado hacia aquí y a su vez empuja el agua por esta rama y el agua asciende por la rama contraria. De esta manera, al presionar el embudo,
con el dedo, vemos cómo el agua baja por la rama más cercana al embudo y sube por la contraria. Si ahora hago esto mismo, pero no lo presiono con la mano, sino que introduzco el embudo en el agua, vemos que cuanto más abajo penetra el embudo, mayor es el empuje sobre el agua y más se asciende en la rama más alejada. Vemos, por lo tanto, que cuando está a poca profundidad el embudo, la presión es pequeña y cuando aumenta la profundidad, la presión es mayor. Si disminuye la profundidad, también disminuye la presión del agua. Por lo tanto, vemos que la presión del agua sobre los cuerpos aumenta con la profundidad, lo cual es lógico, puesto que cuando nos sumergimos, por ejemplo, en una piscina, cuanto más abajo estamos, mayor es la cantidad de agua que tenemos encima nuestro y mayor es, por lo tanto, la presión. Como veis, depende de la profundidad. En el aire, que es otro fluido, también hay una presión que se llama presión atmosférica y que también depende de la profundidad, aunque no lo parezca. La presión del aire es mayor si estamos en la superficie del mar que si subimos a lo alto de una montaña. Cuanto más arriba subimos de la montaña, menor es la presión, puesto que tenemos menos cantidad de aire encima nuestro. Y además el aire tiende a apelmazarse más cerca de la superficie, con lo cual si nos alejamos de la superficie, si nos alejamos de la altura del nivel del mar, cuanto más nos alejamos, menor es la concentración de aire, las moléculas de aire están más separadas, menor es la presión y mayor la dificultad para respirar. Vamos a ver otro experimento también sobre lo mismo. Aquí tenemos una botella a la que le hemos hecho 3 agujeritos con un clavo caliente y los hemos tapado con un poco de papel de celo, de cinta de embalar. Vamos a rellenar esta botella de agua y al rellenarla de agua esperamos que el papel de embalar, la cinta de embalar, sea capaz de aguantar la presión y no salirse. Una vez la hemos llenado, tenemos nuestra botella de agua que funciona bastante bien. Y ahora vamos a quitarle el papel de celo. Al tener 3 agujeros a distinta altura, el de más abajo es el que más cantidad de agua tiene encima. Vamos a ver si esto se puede apreciar en este experimento. Aquí va. Efectivamente, tenemos 3 agujeros y vemos que el de abajo, al ser mayor la presión, el agua sale con más fuerza, presiona más en el agujero y llega más lejos, el del medio más cerca y el de arriba, cuanto más va bajando el agua, más cerca llega. Si yo ahora le doy la vuelta a la botella, veo que ocurre exactamente al revés. El agujero de abajo, que era antes el que estaba arriba, es el que tiene más presión y es aquel en el cual el agua llega más lejos y sale con más fuerza. Si ahora lo pongo así, pues no sale por ninguno. Si le doy otra vez la vuelta, vuelve a ponerse la cosa al revés. El de arriba ya no sale casi nada porque tiene muy poquita agua encima de él. El del medio sale con poca fuerza y el de abajo, el que más cantidad de agua tiene encima, sale con más fuerza. Esto es algo muy importante y que cualquiera que haya buceado en una piscina habrá comprobado. También es muy importante al construir las presas que retienen el agua, porque al hacer un muro para contener el agua, por la parte de arriba es muy finito y por la parte de abajo, a muchos metros de profundidad, tiene que ser mucho más grueso y aguantar mucha más presión. También se puede ver en las piscinas que si son muy bajitas,
con una simple pared de plástico aguantan la presión, pero si son piscinas muy profundas necesitan paredes de hormigón porque abajo la presión es mucho mayor. Bueno, entonces como vimos, prácticamente los dos experimentos que tenemos que hacer son basados en este video de YouTube, del cual ya les tengo el link y de hecho ya lo subí al portal. Y ahora vamos a ver los videos que yo también tengo preparados para que vean que son prácticamente bien sencillos de realizar. El experimento número 1 no lo hice porque es muy básico. Y el experimento número 2 sí lo hice y del cual vamos a ver ahorita el procedimiento. Muy buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el experimento número 2 de la práctica de laboratorio. Esto lo van a tener que elaborar ustedes en casa y pues pueden pedir la ayuda para quienes no tengan experiencia en hacer trabajos manuales, pues pueden pedirle ayuda a alguien, a su papá o algún hermano o alguien para poder realizar. Realmente es bastante sencillo y no creo que se escape de las posibilidades de todos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Como primer punto vamos a necesitar un recipiente, idealmente que sea lo suficientemente alto y amplio en la parte superior. Esto para que podamos introducir un dispositivo que vamos a preparar nosotros también, que es este sistema de aquí. Vean, es un embudo. Realmente es un embudo bastante pequeño conectado a una manguera transparente. Entonces, estos embudos normalmente en las cocinas a veces se tienen, o por ejemplo yo estos embudos los conseguí en Dollar City. Entonces venden un kit con 3 embudos. Yo utilicé el más pequeño a modo de que pueda entrar dentro del depósito, ya que si se dan cuenta este está relativamente grande, entonces no entraba dentro del recipiente, ¿verdad? Entonces idealmente tiene que ser un embudo mucho más pequeño. Luego el recipiente y el embudo, pues podemos tener también la ayuda de la jeringa. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta jeringa para qué nos va a servir? Y precisamente esta jeringa nos va a servir para llenar la manguera que vamos a utilizar acá. Entonces, si quieren, vamos a ir paso por paso. Les voy a decir cuáles son los instrumentos y materiales que necesitamos. Entonces, como les repetía, necesitamos un recipiente de vidrio transparente, suficientemente amplio y lo suficientemente alto para poder hacer la práctica. Necesitamos colorantes alimenticios o añelina en todo caso. Si ustedes tuvieran, entonces vemos colorantes alimenticios. Este es azul y existen diferentes colores, ¿verdad? Estos pues son fáciles de conseguir. Vamos a necesitar también una jeringa para poder inyectar el agua en la parte superior de la manguera y poder nivelar acá el agua. Luego necesitamos unos destornilladores, pues yo tengo estos pequeñitos, estos para poder atornillar los pequeños tornillos que colocamos sobre una tablita. Entonces, una vez yo ya conocí que necesito los destornilladores, entonces ahora voy a ver en sí los materiales para el experimento, los que realmente vamos a necesitar. Necesitamos una tablita. Esta es una tablita de 3 capas, pues bastante vieja, como lo pueden observar, y la idea pues es aprovechar todo lo que ustedes tengan en casa. Si ustedes tienen otra tablita diferente, pues la pueden aprovechar, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues también coloqué 2 reglas, una en cada lado. Estas reglas pues son de 30 centímetros y tienen un costo de un quetzal, entonces son bastante económicas también. Yo en este caso coloqué 5 abrazaderas. Estas abrazaderas son de 3/8. Sin embargo, siempre es recomendable que ustedes pues puedan medir antes de poder comprar los materiales. También la manguera, compré 1 metro de manguera. Este metro de manguera tiene un costo aproximadamente de 5 quetzales y lo venden en cualquier ferretería. Es de 3/8, al igual que las abrazaderas. Sin embargo, a esto me refiero yo cuando les digo que tengan cuidado.
Si ustedes se dan cuenta, prácticamente, aunque sean de 3/8 ambas, no, no llega a cumplir o a apretar con cabalidad, ¿verdad? Tiene cierto juego, entonces siempre tengan cuidado a la hora de escoger sus materiales. Sin embargo, para este experimento pues me quedó bastante bien, ¿verdad? Aparte, una varilla, en este caso yo tengo una varilla acá. Ese sí no me recuerdo el diámetro, pero esta varilla me costó como 2 o 3 quetzales. Y la fijé con colitas de pelo, ¿verdad? Para las mujeres. Pues me imagino yo que tienen algunas colitas. Con esas colitas yo logré fijar. ¿Por qué fijé esto? Porque yo necesito darle cierta rigidez al dispositivo para poderlo introducir dentro de este depósito. Entonces, por ejemplo, lo voy a levantar para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos haciendo. Yo tengo mi dispositivo ya y tengo el embudo con una vejiga. De hecho, que no habíamos hablado con la vejiga. Si se dan cuenta, aquí tengo una vejiga. Esta vejiga pues prácticamente lo que va a hacer es ser una superficie plana, la cual voy a introducir yo dentro del recipiente, y cuando yo tenga lleno el depósito o cuando yo tenga lleno el sistema, que sería una especie de manómetro en U, pues yo voy a poder ver el cambio de nivel. Bueno, ahí se cortó el video la primera vez, pero prácticamente era lo único que yo quería mostrarles ahí, era solo cómo armar el dispositivo y qué materiales iban a necesitar. Entonces, en este momento vamos a ver eh, el video para poder eh, hacer el desarrollo ya como tal de la práctica. Continuando con la explicación del video, como podemos observar acá, pues ya tenemos el dispositivo armado, ¿verdad? Entonces, vean, este es el embudo que yo les estaba comentando. No sé si lo logran apreciar ahí en ese punto, pero este embudo está colocado justo en la punta de la manguera, y si ustedes se dan cuenta, pues yo acá obtengo con estas dos reglas, obtengo pues una escala de medición. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahorita en este momento? Recuerden, para que yo pueda trazar el nivel con estas mangueras o con esta manguera, pues yo necesito llenar hasta cierto punto el nivel y mantenerlo en la misma posición. Una vez que yo haga eso, entonces yo ya puedo colocar la vejiga en la punta del embudo. Si yo no hago la nivelación antes, entonces ¿qué es lo que pasa? Cuando yo coloco la vejiga en este punto, se genera una condición de vacío, producto de este aire que está acumulado acá. Entonces, en el momento que yo empiece a llenar el agua acá, los niveles no van a coincidir, porque va a haber una presión acá de aire que va a evitar que prácticamente se mantenga el nivel a la misma altura, por el tema de que uno va a estar expuesto a la atmósfera y el otro va a estar expuesto con una presión de aire que se va a ejercer, producto de que la parte de abajo pues va a estar completamente sellada. Entonces voy a comenzar a llenar esta manguera con la jeringa. Para ello nos va a servir a nosotros la jeringa. Entonces yo tengo el depósito aquí abajo y voy a ir llenando con la jeringa hasta llegar a un nivel que yo considere adecuado. Entonces voy a comenzar con ese procedimiento. Como ven, pues yo tengo ya parte del líquido, y lo que voy a hacer ahora es inyectarlo en la punta de la manguera. Entonces veamos. Voy llenando, hasta llegar a un punto en el que yo considere adecuado. Si nos damos cuenta, yo creo que ahí está muy lleno, porque en el momento de que yo coloque la vejiga en la punta del embudo y comience a introducirlo dentro del depósito, la presión ejercida sobre esa vejiga va a hacer que el nivel del agua suba, y podría tener el riesgo de que se me escape un poco por esta parte superior. Entonces lo que voy a hacer
ahorita es mejor, voy a retirarle un poco de líquido para evitar que me suceda eso. Si se dan cuenta, pues ahí casi que lo vacié todo de nuevo, entonces lo voy a volver a inyectar a modo de controlar la cantidad de líquido que yo le agregue a este dispositivo. Entonces vamos de nuevo y le voy a agregar un poco menos. Bueno, yo creo que ahí está mucho mejor. Entonces solo voy a tratar de nivelar porque se ven un poco por abajo. Ahí estamos. Si ustedes se logran dar cuenta, prácticamente estamos al mismo nivel. Aquí no interfiere nada el tema de la posición del embudo ni nada, ¿verdad? Vean que esto prácticamente no está afectando de ninguna manera el nivel que se está teniendo dentro de este sistema. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con mucho cuidado voy a colocar la vejiga. La vejiga la tengo que colocar, o el globo lo tengo que colocar dentro del embudo, o sea, tratando de sellar toda la salida de aire que pueda haber acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta columna de aire que hay hasta tener contacto con este punto de acá va a hacer que cualquier presión que trate de empujar esta columna de aire va a hacer que el nivel del agua cambie de posición producto de la presión que se va a ejercer en este punto. Entonces a esto le vamos a llamar un manómetro IMU, solo que este va a ser un manómetro improvisado, ¿verdad? Recuerden que los manómetros sirven para medir la presión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tomar 5 alturas dentro de nuestro depósito. Pues tenemos nuestro depósito acá. Voy a cambiar un poco. Tengo nuestro depósito y voy a, permítanme, dentro de mi depósito voy a medir 5 alturas. Obviamente, una vez que yo ya he llenado mi dispositivo, ¿verdad? Entonces yo coloco 5 alturas diferentes y voy introduciendo el embudo a diferente altura. Entonces yo voy a estimar cuál es la presión según el dispositivo que fabriqué y la escala de medición que yo tengo, cuánto volumen de agua se está desplazando, porque en función de eso yo voy a estimar la presión, ¿verdad? Nosotros ya sabemos calcular manómetros, ya sabemos calcular presión dentro de los recipientes, entonces también vamos a calcular la presión que se ejerce en el fondo de este recipiente, ¿verdad? Entonces esas son parte de las prácticas también. Vamos a calcular la fuerza ejercida. Vamos a calcular la fuerza ejercida sobre la superficie de la vejiga. Entonces esos van a ser los datos, objetos de cálculo de este experimento que estamos haciendo ahorita. Entonces tuve un pequeño accidente, se me volvió a regar el líquido, pero rápidamente lo vamos a reponer. Entonces, nuevamente extraemos un poco de líquido y lo vamos a reponer a una altura lo suficiente como para que no se me riegue. Entonces, veamos. Bueno, yo creo que esa es una buena altura. Y ahora, con mucho cuidado, voy a colocar la vejiga en el embudo. Entonces, tengan un poquito de paciencia porque sí, hay que hacerlo un poco despacio. Entonces, espero que se logre ver. Si no lo logran ver, pues el procedimiento no debería de ser tan complicado, ¿verdad? Entonces déjenme buscar una posición y vamos a tratar de colocar la vejiga dentro del pequeño embudo. Entonces voy a estirar y voy a colocar. Si se dan cuenta, ya logré colocar la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? Vean, esta pequeña superficie que queda acá, cuando yo la presiono, inmediatamente cambia el nivel de líquido. ¿Se dan cuenta? Cuando lo suelto se nivela y cuando lo presiono automáticamente cambia. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros al momento de introducir este embudo dentro del recipiente va a cambiar automáticamente la altura
de el agua que nosotros observamos acá. Tratemos de hacerlo. Tal vez por la posición un poco incómoda en la que estoy va a ser un poquito difícil, pero tratemos de ver este sistema. Si yo vengo e introduzco, vean cómo va cambiando el nivel del agua. ¿Se dan ustedes cuenta? Vean, yo lo retiro y prácticamente vuelve a nivelarse. Pero si yo vuelvo a introducirlo, prácticamente los niveles van cambiando. ¿Para qué tengo yo las reglas graduadas? Pues para poder determinar cuánto se está moviendo y tener esa diferencia de alturas necesaria para poder calcular esa presión que se está ejerciendo, ¿verdad? Entonces, recordemos, necesito ver 5 alturas diferentes dentro del recipiente, necesito ver la presión, ya sé calcular yo manómetros, por lo tanto ya sé a cuánto más o menos va a ser equivalente esa presión, ¿verdad? Luego, vamos a hacer otro cálculo, vamos a calcular la presión que se ejerce sobre el fondo de nuestro recipiente, que sería la presión sobre el fondo de nuestro recipiente. Sabemos que es agua, por lo tanto conocemos su densidad y su peso específico. Y por último, vamos a calcular la fuerza que se está ejerciendo sobre la superficie plana que tengo acá. Entonces es una superficie plana en forma circular, entonces de esa forma yo voy a obtener el área y como ya conozco la presión porque la medí con el manómetro, entonces va a ser fácil calcular esa fuerza, ¿verdad? Entonces esos son los objetivos de este experimento número 2. Bueno, con eso termina el desarrollo de la práctica número 4. De igual manera, cualquier consulta pues me pueden hacer durante toda la semana. Y volviendo al tema del cálculo, si nosotros vemos, nos pregunta, calcule la presión ejercida por el agua a 5 alturas diferentes mediante el manómetro construido, mida la diferencia de alturas en la manguera y resuelva el ejercicio. Pues prácticamente es un ejercicio de manómetro. Ustedes a estas alturas ya saben cómo hacerlo, entonces me imagino que va a ser relativamente sencillo. Luego, calcule la presión sobre el fondo del depósito utilizado en el experimento. De igual manera, miren la altura de agua que ustedes tienen dentro del depósito, calculan el área en el fondo y calculan la presión directamente sobre el fondo. Y por último, conocidas las 5 presiones del inciso 1, o el numeral 1, perdón, vamos a resolver el numeral 3, que es indique cuál es la fuerza que se ejerce sobre la superficie circular formada por el globo y el embudo, producto de la presión que ustedes ya midieron, ¿verdad? Entonces eso va a ser relativamente sencillo de hacer también y reportar. Entonces con eso culminamos la práctica de laboratorio número 4.